Hay personas que no llegan a lo más alto por un camino fácil ni recto. Hay personas que primero tienen que romperse, perder algo importante, quedarse sin rumbo y solo después descubren quiénes son de verdad. Emin Güneş es una de esas personas. Su historia no es solo una biografía más, es una historia que te deja pensando, porque no empieza con fama, ni con dinero, ni con oportunidades fáciles. Empieza desde abajo, con esfuerzo, con disciplina y con alguien que desde pequeño entendió lo que significa luchar por algo. Emin nació el 23 de julio de 1994 en Estambul, con raíces en Tekirdağ, en Şarköy. Viene de un entorno sencillo donde el trabajo duro es parte de la vida. Desde los 8 años empezó a jugar fútbol y durante 10 años ese deporte no fue un simple pasatiempo, fue todo para él. Era su rutina, su identidad, su sueño. Cada entrenamiento era un paso hacia el futuro que él creía que iba a tener. Pero la vida le dio un golpe fuerte. A los 18 años sufrió una lesión grave que lo obligó a dejar el fútbol profesional. De un momento a otro, todo lo que había construido desapareció. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente importante, porque cuando a alguien le quitan su sueño, muchos se quedan estancados, muchos no saben qué hacer. Pero Emin no se quedó en el suelo. Él decidió levantarse y buscar otro camino. Ese momento lo cambió todo. Lo obligó a empezar de nuevo, a pensar en otra dirección. Pasó de ser un joven enfocado en el deporte a alguien que tuvo que reinventarse. Es como estar en un punto medio sin saber exactamente qué eres ni hacia dónde vas, pero sabiendo que tienes que avanzar. Antes de ser actor, Emin tomó un camino que pocos esperarían. Estudió dibujo de maquinaria en la Universidad de Mármara. Es una carrera técnica muy estructurada, muy diferente al mundo del entretenimiento. Pero esa etapa fue importante porque le enseñó a pensar, a analizar, a entender cómo funcionan las cosas. Y aunque no lo parezca, eso también le ayudó después en la actuación, porque entender emociones y escenas también tiene su estructura. Cuando terminó sus estudios, se dio cuenta de que la vida de oficina no era para él. Sentía que necesitaba algo más dinámico, algo que lo hiciera sentir vivo. Entonces tomó una decisión clave: formarse como actor en el Centro Cultural Sadri Aluşuk. Ahí empezó una nueva etapa. Ya no era el futbolista que soñaba con triunfar, tampoco era el estudiante técnico, era alguien que estaba construyéndose desde cero otra vez. Antes de consolidarse como actor, pasó por el modelaje y la televisión de competencia. En 2019 participó en Best Model of Turkey y llegó a ser finalista. Ese mismo año estuvo cerca de entrar a Survivor y finalmente en 2021 logró formar parte del programa. Ahí fue donde mucha gente comenzó a conocerlo. Pero lo interesante no es solo que estuvo en un reality, es que él sabía lo que estaba haciendo. No fue por fama vacía, usó esa oportunidad como un trampolín, como una forma de mostrarse y abrirse camino. Durante la competencia, destacó por su resistencia física, algo que venía de su pasado en el deporte, pero también por su forma de ser, equilibrado, firme, con carácter. No era solo físico, era presencia. Después de eso, su carrera como actor empezó a tomar forma poco a poco. Participó en Bir Annenin Günahı, luego en Ezra, después en Kırmızı Oda, donde interpretó un papel más emocional. Ahí empezó a demostrar algo importante. No solo se apoyaba en su imagen, también sabía transmitir sentimientos. Sabía actuar con calma, sin exagerar, dejando que la emoción se sintiera por dentro. Luego vino Masumlar Apartmani, una serie más profunda, después Kusursuz Kirachi y Uveyan. En cada proyecto fue creciendo, aprendiendo, probando cosas nuevas. Fue construyendo una carrera paso a paso, sin saltarse procesos, hasta que finalmente llegó el momento más importante. Su gran salto llega con Arafta. Ahí es donde todo lo que había trabajado empieza a notarse de verdad. En esta serie interpreta a Ateş Karahan, un personaje complejo, lleno de dolor, secretos y conflictos. No es un personaje simple, es alguien que por fuera parece fuerte, pero por dentro está roto. Y eso es lo que hace que su actuación destaque. No exagera, no grita todo el tiempo. Muchas veces actúa desde el silencio, desde lo que no se dice.
Su personaje está dividido entre el amor que empieza a sentir por Mercan y la promesa de vengar a su hermana. Ese conflicto lo hace más humano. Además, hay un giro importante. Atesh en realidad es Tahir, alguien que huyó de su pasado después de una tragedia. Cuando vuelve, no vuelve tranquilo, vuelve con dolor, con heridas abiertas. Y lo más duro es que la mujer que ama está conectada con la muerte de su hermana. Eso lo rompe por dentro. Y ahí es donde se ve el verdadero trabajo del actor, porque tiene que mostrar muchas emociones al mismo tiempo. Rabia, tristeza, amor, culpa. La historia también incluye un matrimonio por contrato de 187 días que empieza como un plan pero termina convirtiéndose en algo real. De ahí nace la pareja entre Mercan y Atesh, conocida por muchos como Mertes. Esa conexión fue clave para el éxito de la serie. La gente no solo veía la historia, también sentía la relación. Hay escenas muy fuertes, como cuando Atesh encuentra una carta de despedida de Mercan y rompe en llanto antes de salir a buscarla. En ese momento no hay máscaras, es pura emoción, y ahí es donde Emin demuestra lo que puede hacer como actor. Fuera de la pantalla, su vida también refleja disciplina. Es una persona que se levanta temprano, entrena antes de trabajar y mantiene una rutina exigente. No parece alguien que haga las cosas a medias, es más bien alguien de todo o nada. También es bastante reservado, no le gusta exponer su vida personal y prefiere mantener el enfoque en su trabajo. Eso, en lugar de alejar a la gente, genera más interés, porque mantiene cierto misterio. Su crecimiento también está conectado con el momento que vive la televisión turca. Las series ya no son solo locales, ahora se ven en todo el mundo. Y eso exige actores que no solo se vean bien, sino que transmitan algo real. Emin encaja perfectamente en ese perfil. Alguien fuerte, pero también emocional. Hoy en día, el protagonista masculino ya no es perfecto. Es alguien con problemas, con dudas, con heridas, y eso es lo que representa su personaje. No es solo una historia de venganza, es una historia sobre decisiones, sobre dolor y sobre cambiar. Si miras todo su camino, te das cuenta de algo importante. Nada fue casualidad. El fútbol le dio disciplina, la lesión le enseñó a cambiar, la universidad le dio estructura, la actuación le dio propósito, Survivor le dio visibilidad y las series le dieron profundidad. Todo lo que vivió fue sumando. Todo tuvo sentido al final. Muchas veces pensamos que la vida de un actor empieza cuando aparece en pantalla, pero en casos como el de Emin, la historia empieza mucho antes. Empieza en las caídas, en los cambios, en las decisiones difíciles. Por eso su historia conecta, porque no es perfecta, porque es real, porque muestra que perder algo importante no significa el final. A veces significa que algo nuevo está comenzando. Y al final, eso es lo que representa Emin Gunens. Alguien que no nació en la cima, sino que fue subiendo paso a paso. Alguien que perdió un sueño, pero encontró otro. Alguien que no se rindió cuando la vida cambió sus planes. No es una historia de suerte, es una historia de esfuerzo, de paciencia y de transformación. Y por eso impacta, porque no parece una historia inventada. Parece la vida real de alguien que aprendió a adaptarse, a resistir y a seguir adelante. Y lo más importante, es una historia que todavía no ha terminado. ¿Qué te pareció la vida de este actor? ¿Te identificas con su historia? Déjanos saber en los comentarios. Y si quieres más contenido como este, mira el siguiente video porque sabemos que te va a gustar. Un fuerte abrazo y será hasta una próxima.